Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Todo indica que hubo una falla humana importante, afirmó el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, sobre la colisión de trenes que dejó a 2 personas fallecidas en San Bernardo hace unos días. Este martes se realizó una reunión de emergencia en el Palacio de la Moneda, liderada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, donde también asistieron el ministro de Transporte y el presidente de EFE. La cita tuvo una duración de 2 horas y buscaba establecer lineamientos sobre qué pasó en el choque de trenes del pasado jueves. Lineamientos porque la investigación es otra cosa. Bueno, además de confirmar que la información con la que la empresa ferroviaria tenía del caso. Por otra parte, también se realizó un llamado para resolver lo antes posible una paralización que está todavía, al menos hace unas horas, a lo mejor se solucionó en este momento, pero una paralización de maquinistas, de funcionarios que afecta a miles de personas por el servicio que está interrumpido. Recordemos que el paro hasta ahora, como le digo, continúa y que el plan de contingencia se mantendrá hasta esta tarde con refuerzos en los servicios de red y metro, así como en las salidas especiales desde Santiago y regiones. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña esta noche, como es habitual los martes, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Y en Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Rodrigo, Nerea, buenas noches, gracias a ambos por estar aquí. Encantado. Con la calculadora, otra vez. Con la calculadora estábamos viendo el fútbol como todos, terminó en minuto 88, pero Chile un partido con una actitud que es la que uno tiene que rescatar, ¿no? Sí, un cambio de actitud respecto al partido pasado, por lo menos. Ya, hay que ganar a Canadá, que siempre se supo que hasta el final iba a ser esto. Y el día sábado entiendo que Sí, jugó. sábado, no sé, a 8, 9 de la noche. Sí, creo que 8 de la noche. Pero hay otros temas que nos convocan. Y entre ellos quiero yo ponerlo frente a las encuestas esta vez. Porque el presidente de la República, si no me equivoco, séptima, usted me corrige, séptima o octava semana consecutiva que viene con alzas. Y la desaprobación a la baja. Las curvas son bien pronunciadas. ¿Cómo lo explican ustedes? ¿Qué creen ustedes que justifica o explica esta alza en la aprobación del presidente? Que está en 36%. Sí. Bueno, me parece importante recalcar que efectivamente subió la aprobación presidencial, ya lleva 12 puntos porcentuales que va en subida, o sea, ya esto quiere decir que esto está sobre el margen de error, lo cual es importante, pero además mejoró la visión de que Chile va por buen camino, que me parece que va de la mano, y el optimismo de los encuestados respecto a que al optimismo respecto del futuro del país, cómo va encaminado el país. Y me parece que esas 3 cosas van de la mano, la aprobación presidencial, el optimismo con respecto al futuro del país y también que Chile va por buen camino, que son preguntas que de alguna u otra manera reflejan la tendencia, me parece a mí, en la que vamos. Y bueno, ¿qué podría estar explicando este cambio en la opinión pública respecto, por ejemplo, a el año anterior o incluso en el primer año del gobierno de Gabriel Boric? Bueno, si nos remontamos a la ciencia política, la aprobación presidencial empíricamente siempre ha estado muy de la mano con el desempeño económico del gobierno y en general del país, porque sabemos que en Chile, por nuestra economía abierta, la economía y el funcionamiento económico no depende única y exclusivamente del gobierno, sino que por supuesto que hay otros factores, pero me parece en general que hay una evaluación más positiva de la economía por parte de la ciudadanía y que eso evidentemente se está reflejando en las encuestas, ya no solamente en la aprobación presidencial, sino que también en el optimismo en general con el cual se está viendo Chile en comparación con años anteriores. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú para la primera línea de análisis? Yo coincido quizás con el tema económico. La verdad que no solamente en la ciencia política, sino que en todos los ámbitos de la vida, cuando un país marcha económicamente de manera razonable, siempre existen buenas aprobaciones a los gobiernos que están desempeñándose en el cargo. Y al parecer las cifras macroeconómicas del país, las expectativas de crecimiento, el control de la inflación, han acompañado al gobierno en las últimas semanas. Y yo además quiero agregarte un segundo antecedente. Yo creo que siempre las miradas de veredas afectan también los márgenes
la sensación de la ciudadanía. Y también creo yo... ¿A qué te refieres con eso? Que creo que también Chile Vamos tiene cierta culpa, valga la redundancia, o el gobierno puede estar dando gracias a este resultado, porque lo que hemos percibido en las últimas semanas, por distintos factores, postprimaria, candidaturas, poco acuerdo, lentitud, existe cierta dispersidad y se ve cierto desorden en la oposición, en temas que son bastante sensibles para la ciudadanía. Vemos un candidato como el alcalde Carter, que tiene un gran triunfo en la Florida, pero el día siguiente se enfrenta con la candidata de Chile Vamos, con personas de la UDI. Vemos también que en la negociación propiamente tal no sale humo blanco rápidamente, hay conflictos, hay mensajes por la prensa, por el diario. Vemos el Partido Republicano también marcando pauta en imponer candidatos. Hay una oposición que está desordenada en un momento que es crucial. Y yo creo que el desorden de la oposición también beneficia al gobierno, porque ven una alternativa diferente. Cuando tú ves un conglomerado que en este punto nos está ofreciendo cierto grado de gobernabilidad, por cierto, un gobierno que está desempeñándose y que no ha tenido tampoco incidentes como en otra época, se beneficia de eso también. La gira, son 8 semanas, sería súper poco preciso decir que solamente esto se explica lo que ha ocurrido recientemente, pero la gira presidencial, ¿ustedes creen que ayudó? Porque esta semana fue buena, fue muy buena para el gobierno. ¿Ayudó, por ejemplo, los dichos del presidente respecto a lo de los paneles solares con Argentina, ese tono que yo no he escuchado a nadie que le haya parecido mal lo que hizo el presidente, de todos los sectores políticos? Las giras, por ejemplo, ¿los presidentes los ayudan? Me parece que en general para la aprobación presidencial eso puede ser más marginal desde el punto de vista, sobre todo si consideramos la aprobación presidencial longitudinalmente. O sea, me parece que efectivamente la aprobación presidencial puede subir un poquito con una gira presidencial, que por lo demás en la encuesta CADEM fue evaluada de manera positiva, más que negativa. La gira del presidente sale también en la encuesta de esta semana, pero creo que sería más bien en este caso una golondrina más que un verano. Me parece que esto pasa más bien por fenómenos que son un poquito más de mediano plazo, como por ejemplo los resultados económicos y en general macroeconómicos que pasan en el país. Yo creo que sí influye algo la gira, Matías. Yo creo que la imagen que se le ha criticado al presidente Boric de cierto grado como de liviandad en algunos temas, la gira le entrega ese estatus de estadista, lo relaciona con otros presidentes, tiene una imagen diferente, ha hecho críticas también a gobiernos que están con conflictos internos en Latinoamérica, Nicaragua, Venezuela, con matices con Cuba, pero sí se ha enfrentado con ellos y sin duda también creo que la imagen de enfrentar a Argentina con el tema de soberanía, con estos paneles solares en la Antártida, sin duda también influye. O sea, economía, conflictos en la oposición y también esa imagen de estadista, yo creo que también contribuye al alza sostenida que ha tenido el presidente, que, bueno, son 36 puntos, tampoco es para celebrarlo, pero sí marca pauta de 8 semanas consecutivas. Pero lo que sí quería mencionar con respecto a eso es que igual dentro de los resultados macroeconómicos no es sorpresa en realidad que en general el gobierno vaya hacia arriba en términos de la aprobación presidencial, pero sí es un fenómeno un poco más extraño si consideramos la altura en la que estamos del gobierno versus la aprobación presidencial, por ejemplo, de Piñera y de Michelle Bachelet, que fueron los dos gobiernos anteriores. Eso sí que es una anomalía, que en este punto del gobierno, la mitad, un poquito más de la mitad, haya un alza sostenida de momento en la aprobación presidencial y también es extraño para la región. Entonces, eso también hay que considerarlo. Puede ser que estemos viendo un fenómeno que sea sorprendente más bien en el largo mediano plazo que capaz que un periodo corto. Eso está por verse. Leía el otro día, me parece que a Cristian Valdivieso hacer una columna tratando de explicar, y uno de los factores que mencionaba era y para explicar el alza, curiosamente, era la inseguridad, porque quizás la inseguridad se netea, dado que, como la vemos en todas partes, y que es un fenómeno mundial, es difícil culpar o sería difícil responsabilizar al gobierno, sobre todo además que hay una aprobación de una cantidad enorme de leyes, hay hechos delictuales, algunos de ellos muy fuertes, pero parece ser que la gente no percibe que tenga que ver con la inacción o la mala gestión del gobierno, entonces lo netea o lo saca del análisis. ¿Ustedes comparten algo de eso? Yo creo que sí, de hecho, me parece que en general la crítica de Evelyn Matei con respecto a que ella entregó nombres, con nombre y apellido, con fotos y videos de personas que incurrieron en delito y se la entregaron tuvieron una reunión, de hecho, con
con el gobierno y supuestamente, en palabras de Evelyn Matei, no se hizo nada, me parece que va un poco en ese tono, un poco en intentar instalar la idea de que el gobierno actual está inactivo y que incluso oportunidades súper importantes que tiene, como esta información que entrega Evelyn Matei, no se hace nada al respecto. Y me parece en realidad que el gobierno, si bien obviamente que ha hecho, no solamente ha aprobado leyes, sino que también en general ha tenido un tono respecto a la seguridad bastante homogéneo con respecto a la oposición, me parece que quizás en ese sentido Cristian tiene bastante razón. O sea, no solamente en las cosas que se han aprobado, sino que en general no hay diferencia en general con respecto a qué es lo que se debe hacer con respecto a la seguridad. Quizás lo que se ve en algunas personas, con el inconsciente, que no ven que se puede hacer mucho más. Que nos acostumbramos a vivir en un ambiente... O nos acostumbramos o que se están haciendo muchas cosas frente a un problema que es muy potente, que es el de la delincuencia, porque nadie puede pretender que el de la noche a la mañana se acabe la delincuencia. Eso nadie en su sano juicio podría pensarlo, ni pretenderlo, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor están pensando que, claro, hay delincuencia, pero que podría estar mucho peor, y si nos comparamos con otros países, ¿o no? Yo no sé si la gente se puede acostumbrar a vivir en delincuencia. Yo creo que cuando nos transforman las rutinas diarias y el miedo se toma, en el fondo, la agenda de la familia, de los ciudadanos, es difícil dimensionarlo como un factor que puede de alguna otra forma marcar agenda. Yo sigo más la tesis, fíjate, de mejores expectativas económicas. Yo creo que es bien importante para el día de hoy, pese a que vienen malas noticias después con el tema que quizás conversamos con el alza de las tarifas eléctricas. Pero además, cuando tú ves que un sector que tiene que darte gobernabilidad no lo ves cohesionado, también eso de alguna forma eleva las expectativas de quien está en la vereda contraria. Y cuando tú ves a Chile Vamos, más republicanos, enfrascados en estas disputas que a la gente de verdad las mantiene muy alejadas, o sea, las ve muy distanciadas, eso sin duda también creo que beneficia al gobierno. Y en esa parte yo creo que Chile Vamos es responsable también de parte del alza del presidente Boric. Rodrigo, esta mañana me tocó entrevistar a Evelyn Matei en la radio y ella estaba muy confiada, tampoco puede decir otra cosa, de que se van a lograr acuerdos en todos los lugares donde... Ni siquiera el tema con republicanos, es dentro de Chile Vamos. ¿Tú cómo estás viendo esa dispersión, esa incapacidad de llegar a acuerdos más rápido? El oficio de la centroizquierda y la izquierda ya tienen cerrado prácticamente la plantilla completa para octubre. ¿Por qué ocurre eso? Tú que conoces desde adentro, conoces el camarín, por así decirlo. Yo creo que, a ver, son varios elementos y siempre se han traspasado. Chile Vamos, y bueno, toda negociación electoral quizás es el periodo más complicado que tienen los partidos políticos. Definir quién va justamente, los partidos políticos están para eso, para tener cargos de elección popular y ganarlo. Hoy hay una complejidad porque Chile Vamos es un conglomerado que ha incorporado sensibilidades diferentes. Amarillos, demócratas, Evópoli, UDI, Renovación Nacional. Pero la diferencia entre Evópoli y republicano, ¿es distinto a la diferencia entre demócratas cristianos y comunistas? A diferencia del gobierno, Matías, aquí hay un escenario de expectativas mucho más alta. Por lo tanto, el costo hoy de negociación ha subido el valor de las municipalidades. Y el número objetivo por el cual hay que ponerse de acuerdo es mucho más alto que los que tiene el oficialismo en este minuto, que tiene la gran mayoría de los municipios, la casi totalidad de las gobernaciones regionales. Ya, pero ese dato lo tenían antes, por lo tanto la actitud al sentarse a negociar es, la tenemos más difícil, tenemos que actuar con más esfuerzo. Por supuesto. O sea, yo creo que aquí ha faltado, fíjate, además de esta complejidad que existe por el proceso electoral, por el minuto, por las expectativas, por la cantidad de municipios, de gobernaciones regionales que hay que ponerse de acuerdo, creo que ha faltado un grado de generosidad. O sea, yo no recuerdo negociaciones parlamentarias o municipales anteriores en que un partido tomase una decisión y al día siguiente salían golpeando la puerta senadores, diputados que estaban disconformes con dicha decisión. Siempre hay heridos en las negociaciones, siempre hay un derrotado. Pero había visto más generosidad, sobre todo considerando que lo que tiene que demostrar Chile Vamos hoy en día es un elemento que la gente lo requiere y que es darle gobernabilidad a un país. Y cuando tú ves que en materias que son sensibles no eres capaz de ponerte de acuerdo, efectivamente afecta. Ahora, agrégale a los republicanos, que ha generado también una tensión, porque las negociaciones de Chile Vamos
también miran hacia el lado, porque saben que tienen que colocar candidatos que efectivamente sean competitivos frente a los republicanos, que quedaron con un pie razonablemente positivo después del proceso constitucional. Vemos que en Valparaíso para gobernadores hubo derramamiento de un poquito de sangre, nada tremendo, pero sí hay críticas. Vemos que Marcela Cubillos después de la primaria va a apoyar al alcalde o al candidato a alcalde republicano en Lo Barnechea. Es decir, uno ve distintas huellas de que va a ser muy difícil y el electorado de derecha a lo mejor se puede perder pensando que tiene todas las de ganar o pensaba que tenía todas las de ganar. Sí, de hecho eso es importante porque efectivamente concuerdo con Rodrigo que en general el sector de oposición, y eso va desde demócratas hasta republicanos, me parece que tiene esta sensación de que hay mucho por conquistar, dado que en general el gobierno actual ha recibido muchas críticas y podemos intentar hacer un aproximado, la aprobación en general del oficialismo con la aprobación presidencial, un poco, lo podemos acercar. Y por lo tanto se espera que hay una cuota de crecimiento en alcaldías, en gobernaciones que es muy alta y que por lo tanto quienes sean candidatos para esas alcaldías y para esas gobernaciones tienen una probabilidad para ellos bastante alta de salir electos. Ahora, lo que falta, me parece a mí, y esto no solamente en la oposición, pero especialmente en la oposición, es una estructura programática en que no sean solamente los liderazgos individuales los que golpeen la mesa y digan, bueno, nosotros vamos a ir a tal alcaldía, a cual gobernación, sino que en realidad sea una propuesta programática. ¿Ves tú en la derecha que en la izquierda? Sí, ¿sí? En general la izquierda también, pero en la derecha igual. Cuidado con eso, porque yo he visto señales también en el oficialismo que tienen menos municipalidades, que ponerse de acuerdo, porque son varios los que están en ejercicio, que puede enredarse el naipe este último mes previo a la inscripción. O sea, el Partido Comunista ya amenazó con que si compiten en ciertas zonas va a entrar con candidato independiente del pacto. Sí. Hay candidatos por fuera. O sea, cuidado que también, pese a que la negociación es más reducida, podemos ver en este mes también que se enreden. Déjenme cambiarlos de tema. Se estaba generando estaba en cocción un acuerdo político amplio de que era necesario aumentar la ayuda a las familias por las alzas de la luz. Sí. Se sabe que va a ir al 40% más pobre el subsidio. Algunos empezaron a decirle al presidente de la Cámara de Diputados, hay que aumentarlo. Ayer estaba yo con el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, decía que a lo mejor la idea llegar al 70% con ayuda. Bueno, empezó como a generarse la sensación de que ¿cuándo y cómo? Pero va a haber más subsidios. El ministro de Hacienda hoy día, freno de mano completo. Es el pesado del curso. Siempre el ministro de Hacienda en los gobiernos. Decir, a ver, no hay plata para esto, así que no soñemos mucho más. ¿Se termina esa discusión o el año electoral le va a ganar el gallito al ministro de Hacienda? Porque los años electorales son años electorales. ¿Estamos acá? Quiero saber Yo qué tengo piensan la ustedes. sensación, fíjate que yo tengo mucho respeto por la figura del ministro de Hacienda, pero creo que finalmente cuando ha tenido discusiones de políticas públicas en que estaba en juego en los temas políticos, lo ha perdido todo. Él no era partidario de la reforma que propuso en pensiones y tuvo que ceder para que su gobierno lo hiciera. Él no era partidario anteriormente del alza de impuestos y también ha tenido que promoverla. Entonces, no veo razón, previo a un proceso electoral tan relevante como el que comenzamos recién, que es la alcaldía, gobernaciones regionales, que el gobierno no sea capaz de abrir un poquito más la cuenta corriente para justamente evitar conflictos previos. Perdón, pero ha sido un ministro que se ha caracterizado por la responsabilidad fiscal. Sí, yo creo en general... Sí, pero todos se lo reconocen. Pero yo creo que hoy Mario Marcel cumple un rol diferente al que lo conocimos nosotros en el Banco Central o en otras instituciones. Hoy es el ministro de Hacienda de un gobierno que efectivamente está a puertas de jugarse su continuidad o no. La encuesta dice que está difícil, pero en octubre tiene un proceso electoral y las primeras cuentas empiezan a llegar en agosto. No, yo tengo la sensación de que aquí probablemente la política le gane el gallito al ministro de Hacienda. ¿Qué piensas tú? Yo creo que no, pero básicamente porque también el gobierno, y bueno, obviamente el ministro Marcel, pero el gobierno también se ha puesto, por ejemplo, a los retiros de los fondos de pensiones que en su momento también se habían votado para poder hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, si bien veo mucho más consenso con respecto a los retiros que en el alza de la electricidad y el subsidio,
creo que en general se va a mantener la misma línea, porque de lo contrario se está hablando de alguna manera mantener el balance macroeconómico y también cuánto gasta el Estado para un tema pero no para el otro, que también sería irresponsable para los indicadores macroeconómicos hacer un nuevo retiro del sistema de pensión. Entonces, intentando equilibrar, no veo ninguna razón por la que el ministro Marcel en este sentido ceda. Sin embargo, evidentemente que el único as bajo la manga que podría tener esta política de subsidios sea efectivamente que estamos en un año electoral. Sería la única justificación, pero no creo que sea, no creo que esté dentro de la propuesta programática del ministro Marcel. Lo que está en juego en parte con las alzas también es la inflación. Es retrasar el alcance de la meta de la inflación del 2025, que es el 3% que se pone el Banco Central, al 2026. Y la inflación es una de las cartas de triunfo, pese a que no es responsabilidad en su manejo del gobierno, pero sí puede ayudar. Es la carta de triunfo que ha mostrado el gobierno. Es el poder controlar, lo dijo el presidente el 1 de junio. En su cuenta pública. En su cuenta pública. Entonces, es difícil que el gobierno no haga todo lo posible por llegar y alcanzar, y que sea a lo mejor su herencia o uno de sus legados. Recibimos el gobierno por la pandemia, con una inflación disparada, históricamente disparada, y cuando entregamos los papeles limpios de la inflación. Es un legado muy relevante. Es probable que sea la política te lo dé. Bueno, ya el ministro... Aunque, perdón, es el Banco Central que es autónomo, no nos estamos confundiendo. El ministro Diego Pardo empezó a responsabilizar al Banco Central de no haber equilatado el alza de las tarifas eléctricas en sus cálculos de inflación. Efectivamente, esto seguramente va a afectar, ya lo dijo el Banco Central y ya está asumiendo el gobierno, el alza del costo de la vida de los chilenos. Y eso sin duda golpea mucho a la ciudadanía en su día a día. O sea, el peso del bolsillo cuesta mucho más. Por eso yo creo que la política es la política. Y mi sensación del ministro Marcel y en general del conjunto de economía de este gobierno es que al final del día las ideologías y los efectos electorales traicionan quizás también las propias creencias técnicas que tenía el ministro. Yo no veo un argumento válido, salvo los que nosotros... Pero creo que la política va a torcer el gallito al ministro otra vez. Evelyn Matei tuvo el último de ayer y hoy un entrevero con el subsecretario Monsalve y la ministra del Interior. El tema en discusión y que los tensa es la seguridad, en particular las bandas de crimen organizado, los grupos de crimen organizado. Y esta es la Evelyn Matei que vamos a ver en campaña, donde tensa los temas de seguridad, y si es así, ¿tiene que ver el factor Carter o el factor republicano que tiren a Evelyn Matei hacia ese sector de la cancha? Para ser súper honesta y transparente, yo creo que el tema más potente, el tema programático más potente de la oposición, sobre todo, especialmente en Carter y en Kast, es la seguridad. Ese es el tema que de alguna u otra manera puede marcar la diferencia, me parece a mí, en las elecciones tanto que vamos a tener en octubre, así como en las elecciones legislativas y así como en las elecciones presidenciales. Y ahí, por supuesto, que me parece que lo que más va a primar, y no soy la única que lo ha dicho, ni la primera ni la última, es, bueno, ¿quién es más Bukele? ¿Quién se asemeja más ¿Es que Evelyn Matei va a querer entrar en la jugada de ser un poquito Bukele? Yo creo que si es que ella no se asemeja a ese tipo de posturas, Kast y Carter, que me estoy prácticamente segura que si se van a acercar a esas posturas, me parece que en seguridad le van a ganar. Porque en general las políticas estilo Bukele y mano dura son las que tienen más popularidad hoy día, no solamente a nivel Chile, sino que en general a nivel América Latina, que es por supuesto un arma de doble filo, pero que me parece a mí que si es que Evelyn Matei no se suma a ese carro o bien propone algo diferente, puede que por la derecha termine quedando offside. Yo, fíjate, tengo una mirada diferente. No creo que sea Carter ni Kast quien de alguna forma lleve a Evelyn Matei a los temas de seguridad y delincuencia. Yo creo que lo llevamos nosotros, si es la ciudadanía. Si salimos a hablar con la gente cuál es su preocupación más grande, te van a decir, por cierto, la seguridad. Independiente de lo que no o ha hecho el gobierno, de las leyes, existe una sensación amplia de que Chile hoy es un país más inseguro que hace 4 años atrás. Y tengo la sensación de que en eso Evelyn Matei está tomando un liderazgo y una carta en un tema que además a ella le conviene mucho, porque ella puede demostrar hechos frente a palabras, a diferencia, por ejemplo, de José Antonio Kast. Ella como alcaldesa
ha tenido una política de seguridad bien importante, bien razonable. De hecho, una de las disputas que hemos visto esta semana es porque justamente hace 2 años le entregó una lista con una serie de criminales venezolanos al subsecretario Monsalve, lista que salió hoy día publicada en el diario La Tercera, por lo tanto existió esa lista y que al parecer no ha pasado nada con ninguno de ellos. Responsabilidad del gobierno o no, de las instituciones. Aquí tenemos un alcalde que ha hecho la gestión. Hace 2 semanas atrás, no sé. ¿Gana o pierde Evelyn Matei en la disputa como la que está teniendo con Monsalve, Toalla, el gobierno? La que vimos hoy. Dos elementos. Yo creo que en la medida que ella se mantenga en sus convicciones y en esa lógica de no caer en los buqueles, yo creo que ella sigue ganando. Porque es distinto enfrentar este tema con ideas, con grandilocuencia, con caricaturas, pero aquí hay hechos que avalan una gestión municipal. Y el segundo elemento, Matías, que a mí me parece también que es bien destacable en esta episodio que hemos visto estos últimos días, es el gobierno también. La reacción del gobierno yo no la había visto así con ningún alcalde o ninguna autoridad. No solamente el ministro, la subsecretaria, hasta resucitó Giorgio Jackson hoy en día en un podcast, no sé qué hizo. También están enfrentando eventualmente a la candidata más fuerte centro-derecha. Entonces, si ese va a ser el tono de Evelyn Matei, yo creo que enhorabuena, la hace bien porque toma un pilar. Pero el gobierno también ha reaccionado con el tema de la narcopolítica. La semana pasada, hace 2 semanas, lo comentamos acá, la alcaldesa de La Pintana acusó a su consejo de tener vínculos con los narcodelincuentes. Y el gobierno no hizo ni un ruido con respecto a eso. Y la oposición, porque Carolina Toá ha salido todas las veces que es necesario a enfrentar a Evelyn Matei. Carolina Toá, que hace naturalmente su trabajo de ministra del Interior, prende como una candidatura, un liderazgo ahí dentro, más allá de lo que digan las encuestas. ¿Está intentando, no acaso Evelyn Matei en estas discusiones le da la posibilidad a su adversaria política a que salga a la cancha y muestre también sus ideas? Carolina Toá me parece que es en general la adversaria electoral por naturaleza que tendría Evelyn Matei en fuerza de centro-izquierda, del socialismo democrático en general. ¿A Michelle Bachelet? Yo descarto a Michelle Bachelet solamente porque ella ha descartado su candidatura presidencial. Pero no la ha descartado del todo. De momento, pero tampoco, así como tampoco ha dicho estoy absolutamente cerrada, por favor no me llamen, no me insistan, tampoco ha dicho sí, yo voy con todo, cuenten conmigo. Entonces, hasta que eso no pase... Eso no ayuda mucho que florezcan otras flores en su sector. Exacto, pero tampoco ayuda a que ella baje. Entonces, desde ese punto de vista, ha mostrado que manteniéndose en silencio, así como para su segundo gobierno, hasta que ella no dijo que ella era candidata presidencial, no hacía nada más que subir en las encuestas. Me parece que esto puede ser más o menos parecido, pero igual tengo mis dudas que efectivamente ella vaya a tomar el liderazgo, fuera de que, además de ella y Carolina Toá, quizás no hay mucho más para buscar candidatos. Pero en general me parece que, de momento, con las cartas que tenemos sobre la mesa, porque podemos pensar que Michelle Bachelet en un as bajo la manga, me parece que es la candidata por naturaleza. Ahora, eso no significa que electoralmente hoy día, con lo que dicen las encuestas, le pueda hacer el peso, ni tampoco significa que efectivamente ella vaya a llegar a la papeleta a primera vuelta, porque ya sabemos qué pasa con candidatos que hace 2 años suenan, pero que después no llegan ni siquiera a primera vuelta. Yo creo que el factor Bachelet ha pesado en este gobierno como nunca antes. O sea, no han podido crecer al alero justamente a la sombra de sin duda, hoy la mejor candidata que tiene la centroizquierda. O sea, es indudable que Michelle Bachelet, por el minuto, es la mejor candidata que tiene la centroizquierda. Álvaro Elizalde hoy dijo que se habría otro gobierno de mujer, no dijo quién, o sea, puede ser Camila Vallejos, toda. Pero la vocación de poder a mí siempre me ha señalado que finalmente lo que optan los partidos políticos, los conglomerados con vocación de poder, es tratar de poner a sus mejores personas con las mejores expectativas, y en eso Michelle Bachelet tiene una carrera mucho más avanzada. Con el que pueda ganar, sí. Los partidos hacen puro realismo y pura racionalidad. Que es el criterio municipal que están tratando de imponer algunos. Pues. Rodrigo y Nerea, muchas gracias como siempre de estar aquí acompañando. Feliz como siempre. Muchas felicidades. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.
Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Nos acompaña don Álvaro Iriarte, que es analista internacional de Red Pública, autor de varios libros, bastante experto en materias políticas y electorales norteamericanas. No es el tiempo, porque es en 5 de noviembre la elección, pero se empieza a calentar ese panorama. Pero antes, a ver si nos da el tiempo para hablar eso, que tiene mucho interés, tenemos la liberación o el acuerdo de Julian Assange con la justicia, que le da la libertad después de haber estado en la embajada ecuatoriana en Londres, después de estar preso, después de haber sido acusado por filtrar documentos, creo que 2.500 documentos del Departamento de Estado norteamericano. Imagínense el problema que se mete una persona que da pie a investigaciones periodísticas amplias y de medios muy prestigiosos. Bueno, parece que ese tema se termina y se cierra. Álvaro Iriarte, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Matías? Feliz de estar con ustedes. No todos recordarán, o el nombre sí, pero no el peso específico y la importancia relativa de este señor que tenemos ahí al fondo, el señor Julian Assange. ¿Quién es? ¿Cómo se llega a este acuerdo y qué implica? Bueno, Julian Assange es australiano, o tiene nacionalidad australiana, planteémoslo en esos términos, y se hizo famoso por unas filtraciones en esta época de las tecnologías digitales, de acceso a través de Internet, el famoso caso Wikileaks. Que, como tú decías, filtró una serie de documentos con toda una trama digna de películas, te diría yo, de James Bond, o de películas de espionaje que estamos acostumbrados a ver en Hollywood, porque en el fondo un analista de seguridad del ejército de los Estados Unidos, hoy día se va por el nombre Chelsea Manning, fue la que le entregó supuestamente todos estos materiales que eran de carácter reservado por ser temas de seguridad nacional. Ese es el punto de fondo. Y a través del sitio de Wikileaks comienzan a publicarlos con acceso. Y principalmente, Matías, la gente a lo mejor no se recuerda, como tú bien dices, pero el grueso de esos materiales estaban relacionados tanto con las operaciones militares en Afganistán claro. y en Irak, las dos guerras de Bush hijo durante lo que fue la segunda época de su mandato presidencial post-atentados del 11 de septiembre. Ese es el contexto, esa es la figura. Y ahí comenzó toda esta situación porque, en el fondo, en Estados Unidos existe todavía vigente en parte la ley de espionaje que data de 1917. ¿Ya? Y esta ley es muy categórica, es una ley que se dicta por el presidente Woodrow Wilson a los pocos meses de entrar a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, y fueron dos leyes en paralelo, la ley de espionaje y la ley de traición o de sedición. Esa fue derogada, ha sido reemplazada, pero la de espionaje mantiene cláusulas vigentes. ¿Qué dice más o menos eso? Esta ley apunta en la práctica a que es un delito federal perseguible por lo tanto por el Departamento de Justicia, por los tribunales, y cambia la jurisdicción, no queda al conocimiento de los estados. Las personas que revelen, comuniquen, entreguen material clasificado con motivo de la seguridad nacional, y establece que perjudique o dañe a Estados Unidos o que otorgue un beneficio a naciones extranjeras, en una terminología propia de un conflicto bélico. Ese es el origen. Ahora, esta es claramente. Esto es claramente. Y aquí viene lo interesante, porque la ley tiene cláusulas bastante amplias. De hecho, hay algunos autores, profesores de Derecho y autores en esta materia que consideran que la ley de espionaje es uno de los pilares del todo el ordenamiento de seguridad nacional por el que es tan famoso Estados Unidos. O sea, la CIA, la NSA, el National Security Agency, el Consejo de Seguridad Nacional que tiene el presidente. Dentro de estas instituciones, una pieza angular legislativa es esta ley. Ya, perfecto. Ahora, tú decías que esta ley, de alguna manera, para transitar al otro tema que te quiero llevar, Álvaro, tiene que ver con documentos que se encontraron en Mar-a-Lago en la casa del expresidente Donald Trump, ¿no? Que habría documentos que no tendría por qué tener en su casa particular, el expresidente,
podrían poner en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Ese proceso está todavía en curso de investigación. Ese está en curso. No es el de la condena por el caso de la Stormy mujer, de Stormy Daniels. Exacto. Exactamente. Bueno, efectivamente, si ustedes revisan, ese procedimiento está en curso. De hecho, en estos días han habido algunas audiencias en Florida respecto de este procedimiento. Y efectivamente, cuando el FBI realiza en el fondo, operativo e ingresa a Mar-a-Lago, el Departamento de Justicia, que no nos olvidemos que es una mezcla entre Fiscalía y Ministerio de Justicia en la estructura de los Estados Unidos, dentro de las razones que esgrime para proceder a entrar a Mar-a-Lago e incautar documentos, que dentro de los posibles delitos federales que podrían existir, se estaría, precisamente como tú nos señalabas, violando la ley de espionaje. ¿Por qué? Porque habría la sustracción y habría una persona que no está calificado, que no tiene derecho, que sería un expresidente, a mantener documentos que están relacionados con la seguridad nacional. Eso todavía está en veremos, podría terminar siendo descartado dentro de los cargos que se formulen, si es que se formulan, o podría no terminar siendo acreditado en el proceso judicial. Pero nada de eso va a ocurrir, ni condena ni absolución va a ocurrir antes del 5 de noviembre. Es decir, ninguna posibilidad. Donald Trump va a enfrentar la elección de noviembre con la mochila de la condena en el caso de Stormy Daniels. Claro. Y con algunas cosas por resolverse en creo que 12 contiendas judiciales que tiene. Y podrían ser Donald más. Trump. Y podrían ser más. Las más relevantes son las de Georgia, que tiene que ver con este famoso, yo creo que en la cultura chilena lo entendemos harto, el telefonazo, cuando el presidente llama el día de la elección, cuando Georgia se está perdiendo por un estrecho margen a favor del actual presidente Joe Biden, y llama al gobernador y le dice, oye, tienes que encontrar los 11.000 votos que me faltan, y eso generó efectivamente una diligencia judicial. Y el otro es el que tú mencionas, el de Mar-a-Lago. Esos son los más como relevantes. Dos casos relevantes que uno pudiera decir en el sentido común, olvidándose de la particularidad del país y de la situación política, decir, bueno, ni un presidente del mundo que pueda enfrentar una elección con esos cargos y con esa condena puede ni siquiera pasar a una segunda vuelta en cualquier parte del mundo. Bueno, aquí es hipercompetitivo, sobre todo que fue presidente, que representa una forma de pensar muy particular de algunos norteamericanos, y además porque al frente tiene un señor que ha demostrado o ha dado luces o ha dado espacio para que uno piense efectivamente si está en todo momento, en todos sus cabales o en todas sus capacidades cognitivas, y que es súper respetuoso con la persona del presidente Joe Biden, pero las imágenes dan para pensar al menos que sería examinable su situación cognitiva. Entonces, qué elección más rara. Un condenado y un señor que a veces queda paralizado mirando al cielo. Mira, fíjate que el 2016, cuando fue la elección Trump-Clinton, los analistas, los comentaristas y también algunas personas en la academia analizaban este proceso mientras estaba ocurriendo como la elección más rara, porque era una elección donde la gente iba a terminar, y así fue, votando no por el candidato que le gustaba o no por un candidato que considerara bueno, sino que iba a terminar votando por un candidato para evitar que saliera el otro candidato. Era una cosa muy poco común en un sistema como el de los Estados Unidos, donde la elección se decidiera en el fondo, yo voto por Trump porque no quiero que salga Hillary Clinton y sus aliados, o yo voto por Hillary Clinton porque no quiero a Trump y sus aliados. Y ese era el momento 2016. El 2020 no hubo esa connotación porque era distinto, pandemia, Biden se presentó con otra dinámica, pero ahora es lo que tú planteas, y eso es lo que arrojan todas las encuestas, que al final del día son las cosas que no se entienden del sistema político y de una democracia, y lo mismo que es Estados Unidos, ¿no? Pero en el fondo tú ves las encuestas, ves los números, todos te dicen que no están de acuerdo, no están conformes, pero los nominados de los partidos donde la gente fue a votar en las primarias, y en algunos lugares con números muy importantes de votación, son Donald Trump y el presidente Biden. Tiene gran apoyo entre los republicanos, pero te aseguro que los que son en el Partido Republicano contrarios a Trump son muy contrarios. Me recuerdo, por ejemplo, el caso de la senadora Cheney, o senadora... La representante. Representante, la hija de Dick Cheney, que fue vicepresidente republicano. Sí. Es decir, despierta mucha odiosidad política incluso, no sé si odiosidad, pero mucha adversidad política dentro de los republicanos. Y Biden también. ¿Vamos a llegar, según tus conocimientos, al 5 de noviembre con estos dos candidatos? Todo indica que los candidatos llegan sí o sí al 5 de noviembre. En el caso del Partido Republicano, tú bien lo mencionabas,
el Partido Republicano está viviendo una transformación. Está viviendo una transformación no necesariamente de las propuestas o de las ideas, sino que está viviendo una doble transformación en cuanto a la base electoral más fiel del partido, la que se moviliza en procesos como las primarias, y también está viviendo una transformación desde la perspectiva de la forma. Durante mucho tiempo el Partido Republicano, cuando se forja la coalición que lleva, a la coalición de votantes que logra instalar en la Casa Blanca al presidente Reagan, y después viene Bush padre, y después podrías considerar Bush hijo también, es un partido de formas amables, optimista, es conservador fiscal, es un poco más duro y tiene ciertos temas en materia internacional, lo que tú quieras, pero es una actitud distinta. Cuando llega Donald Trump capitaliza una suerte de frustración ampliamente oculta. Más proteccionista. Pero, por ejemplo, es proteccionista. Pero ojo, que el Partido Republicano fue proteccionista antes del año 64 y el cambio que introduce el movimiento conservador en la política. Trump fue demócrata también, pues. Trump fue demócrata, pero el partido lo fue. Y de hecho, en el fondo, cuando tú revisas, hoy día uno está acostumbrado a ver el Partido Republicano como sus bastiones electorales, las zonas rurales, un mundo mucho más asociado al mundo agrario y conservador. Pero cuando tú revisas el origen del Partido Republicano surge en las ciudades, en los cordones industriales, en los centros industriales, en Pensilvania, en Michigan, donde está la situación de los autos, y se van produciendo un cambio del votante. Y eso es lo que le está pasando al Partido Republicano hoy día. Y Trump, de alguna manera, con esta carrera de primarias que se le echó al bolsillo rápidamente, o sea, hubo una competencia con Nikki Haley, pero sí, la competencia murió después de New Hampshire en el Supermarte. Bueno, Donald Trump está tomando control completo y en el fondo lo que está sucediendo es que dentro del Partido Republicano lo que se entiende ser conservador ya no es esta figura de Reagan y compañía, sino que hoy día el ser conservador se asocia con la dinámica que introduce Trump, tanto en el estilo, un estilo mucho más confrontacional, a veces llega a ser una dinámica de bullying, y una actitud que es más proteccionista en algunos temas, aislacionistas en otros. Es un proceso interno muy, muy, muy dinámico. Pero ¿es porque Trump es muy potente como figura o porque el electorado está tendiendo a comulgar con sus ideas? O sea, ¿es una adscripción por conveniencia, porque con ellos puedes ganar? ¿O es una adscripción por convicción a Trump? Buena pregunta. Mira, yo me atrevería a decir que en lo que respecta a los votantes que se identifican como conservadores y republicanos, es porque en el fondo Trump se alinea con ese sentimiento de malestar. Existe una tensión permanente, que en Chile algo hay, pero no ha alcanzado esos ribetes, que tiene que ver entre el mundo de los suburbios y el mundo rural con las ciudades, y en el fondo se produce una brecha cultural, que no es política, es una brecha cultural. O sea, tú ves, por ejemplo, cuando tienes las protestas por el tema del conflicto árabe e israelí, tú ves que son las universidades, en los centros urbanos y las grandes ciudades donde hay protestas a favor de Palestina, manifestaciones, actos donde en el fondo de alguna manera se desacralizan los símbolos nacionales de los Estados Unidos como protesta porque no interviene. Te corres al mundo rural y los actos de demostración son en favor del mundo o del bando, en este caso, de Israel. Esa división se traduce en términos políticos. Y en el caso de Donald Trump capitaliza la frustración de todo este grupo. Muchos de ellos están en el famoso medio oeste de los Estados Unidos, que ha sido fuertemente golpeado en las últimas décadas por la salida de empresas de la manufactura. El problema económico. Y ahí viene toda esta guerra económica que se espera que de aquí a futuro, si gana Trump con China, pueda incluso incrementarse, ¿no? En temas de tecnología y eso. Álvaro Iriarte, y deja preguntarte para el Partido Demócrata, porque ¿cómo no va a salir? ¿Cómo va a ser el semillero tan pobre que no va a haber nadie que le compita definitivamente a Biden? ¿Qué pasa ahí en el proceso interno? Sí, en el proceso interno es el siguiente. Se mezclan dos cosas. La primera es que en Estados Unidos suele ser una suerte de regla no escrita, como tantas otras en la cultura política de los Estados Unidos, que el presidente, si decide ir a la reelección, no se cuestiona. No se cuestiona. ¿Nunca ha pasado? Sí, ha pasado. Por ejemplo, en la elección del año 76, cuando Gerald Ford, que asume después de que renuncia a Nixon por el escándalo Watergate, Gerald Ford en el Partido Republicano va a la reelección y Ronald Reagan dice yo también voy y le monta un desafío electoral consistente. ¿Pero en los demócratas no ha pasado? En los demócratas la verdad es que no ha pasado.
Mira. En el último, o sea, en el siglo XX es muy difícil que tú puedas decir, mira, esto es una situación. Entre otras cosas, porque cuando tú revisas, desde el año 45 en adelante, la mayoría de los presidentes han sido republicanos y no demócratas. Kennedy no tuvo ese problema porque fue asesinado. Razones obvias. Lyndon Johnson, dado el contexto de la crisis del año 68, de Vietnam, derechos civiles, la muerte de Martin Luther King, decide no competir para la reelección. Luego te saltas hasta el año 76 Carter, que Carter va a la reelección y nadie lo desafía. Y pierde, claro. Y pierde. Luego tienes que llegar hasta Bill Clinton, el año 93. Bill Clinton, con la popularidad que logra, tampoco es desafiado y va a la reelección en el 96. Y gana. Y después tienes el salto hasta Obama, que Obama no es... Entonces, en los demócratas no se ha dado. Ya, pero no se ha dado nunca un presidente en estas condiciones y que inicie un mandato potencial con 81 años, o 82. Claro, Creo 81. no se ha dado. El caso más cercano... De hecho, es el presidente, entiendo, más longevo que ha tenido Estados Unidos. Claro, el que llega con más edad, en el caso que gane la elección y asume un segundo periodo. Hay un caso similar, que es el caso del presidente Franklin Delano Roosevelt en su tercera y última reelección o cuarto y último mandato. Cuando compite Roosevelt el año 44, está con un estado de salud ampliamente deteriorado. Se sabe que existe un riesgo vital relevante, pero el Partido Demócrata y él deciden competir igual para asegurar la presidencia. Perdón, estamos corto de tiempo, pero en ese caso es fundamental entonces el vicepresidente. Exacto, se vuelve muy relevante. Y aquí sigue siendo, no sé si la fórmula ya está estampada, la misma vicepresidenta que tiene ahora Kamala Harris. La fórmula no se determina hasta que la convención ratifica los nominados. Por lo tanto, lo que suena mucho es que si la salud cognitiva o la imagen de Biden se deteriora mucho, podría sonar un ruido que hiciera cambiar a la vicepresidenta por una figura que tuviera una mayor aceptación o popularidad. ¿Asoma alguien? Por ahora, no. ¿Ha habido algún cambio con un presidente que va a la reelección que cambia a su vicepresidente o vicepresidenta? Franklin Roosevelt cambió a Wallace por ser demasiado progresista. El partido se lo cambió por Harry Truman, que era del ala más conservadora del Partido Demócrata. Y cuando muere, asume Queda Truman. Harry Truman. Álvaro Iriarte, con temas internacionales vinculados a los Estados Unidos, analista internacional de Red Pública. Gracias por acompañarnos, como siempre. Feliz de la invitación y como siempre, un saludo a toda la gente de Copiapó. Copiapino. Siempre, Copiapino de tomo y lomo, nacido y de corazón. Bien, Álvaro, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y volvemos en Copiapó y acá en Santiago y en todas partes. De vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos en noticias24horas.cl, que en este momento destaca el tema de los subsidios de las cuentas de luz según donde vivas. Más detalles en 24 horas. Mire, ¿cuánto subirán las cuentas de luz según la región donde vives? Además que el subsidio, dije, perdón, me quedé con el tema anterior de la conversación. ¿Cuánto subirán las cuentas? Porque usted sabe que no todas las regiones es lo mismo. 24horas.cl. Vamos a la pantalla para proyectar el pronóstico del tiempo para Santiago esta semana. Tenemos mañana nublado, máxima 14, mínima 5. Jueves ya despejado, solcito, máxima 13, 4 de mínima. Viernes 17 de alza con cielo nublado, mínima 3. Sábado vuelve a salir un poco más de sol, ya estará parcial, máxima 18, igual que el domingo. Mínima el sábado 6 y despejado el domingo con mínima 4. El 25 de junio del 2009, el día en que Michael Jackson murió a los 50 años. Sin duda que el rey del pop fue un genio musical. Y es que, de acuerdo a críticos y fanáticos, hasta ahora no existe otra persona que cante y baile como él lo hacía. Sin embargo, su imagen siempre se ha visto cuestionada o amenazada, o se cuestiona incluso el genio. Hay quienes cuestionan el genio porque dicen no se puede dividir los escándalos fuera de la música con su talento musical. Bueno, para esto están las discusiones. Pero Michael Jackson es un nombre ganado sobre el escenario. Pero en cuanto a su calidad como artista, nadie lo pone en duda. Los escenarios lo amaban y cada videoclip, cada canción, cada tapa de sus discos causaba sensación por su calidad, por su innovación. Visitó Chile el sábado 23 de octubre del 93. Frente a 70.000 personas se presentó Jackson en el Nacional Julio Martínez. Con un setlist de 18 canciones, los fanáticos chilenos pudieron disfrutar, bailar,
y seguramente memorizar para siempre que estuvieron frente a uno de los grandes genios de la música. Michael Jackson, entonces, un día como hoy, murió a los 50 años. Con Michael Jackson despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.